fue uno de los primeros asaltos, Iván, de este año. Así, de este nivel, de tipo comando. No, creo que ya hubo otros. Creo que ya. 5 de febrero ya estamos en Este vivo. tema de las vacaciones, porque vos tuviste un bloque, yo el otro. Yo no estoy recordando si hubo... Sí, ¿sabes dónde hubo? No hay en... Bueno, ahí Italia, San Antonio. Que entraron Al stock. al stock. Después está el de Villamorra. Sí, ya Sí, hubo varios. ya hubo de ese. Pero este de que tomaron en la calle, porque esto fue prácticamente la vía pública, ¿o no? Un ataque, sí, sobre ruta. Mm. Pero uno no elige los parientes, ¿verdad? Ella Culugo. Este caso es muy raro. Omar Acosta nos va a contar seguramente. Y asalto, vendieron una camioneta a su propio pariente, le pagaron y de venida ya le asaltaron otra vez. Se huele mal. Bueno, pues vamos hasta San Pedro entonces. Vamos, pues. Con nuestro compañero Omar Acosta. Ya está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Osvaldo, Iván, saludo para ustedes. Es el segundo ataque que se da sobre la ruta 3, General Lizardo Aquino en San Pedro. Recordarán ustedes aquella vez, aquel funcionario del Crédito Agrícola que se desplazaba en una motocicleta a quienes le dispararon en la zona de General Resquín. Un poco más, no muy lejos de ese lugar, esta vez el ataque que se dio en el distrito de Lima, departamento de San Pedro, a la altura de la ruta 3, General Lizardo Aquino. Una pareja de Asunción fueron hasta Pedro Juan Caballero, según el relato de las víctimas, a concretar un negocio, venta de una camioneta Toyota Hilux. Ellos estaban recibiendo el importe que sería unos $30,000 aproximadamente, el importe que recibieron en Pedro Juan. De allí ellos vinieron en un automóvil. Hablamos de Osvaldo Acevedo, de 38 años, y de Daría Cano, de 43 años, quienes venían en un automóvil de la marca Toyota Premium. Estaban viniendo en este automóvil de Pedro Juan con el dinero, producto de la venta, según reitero, las víctimas. A la altura de Lima fueron interceptados por una camioneta, quienes desde el interior, al menos los atacantes, empezaron a efectuar disparos. Se atravesaron frente a la camioneta y lo redujeron a las víctimas. De allí preguntaron por el dinero, le dijeron en qué parte estaba, se alzaron con los dólares y se retiraron del lugar. Un poco más después de un par de horas, la Policía Nacional de San Pedro, el propio director de Policía de San Pedro, el comisario Cristino Aranda, acompañó los operativos, fueron y encontraron el automóvil con quien se efectuó el ataque totalmente incendiada en una zona rural del distrito de Lima. Hablamos de la zona conocida como Tercera I, cerca de Sargento Montanía. Allí abandonaron el vehículo totalmente incendiada. Vamos a comentar más detalles. Nosotros estamos trabajando todavía en la oficina regional del diario ABC Color con relación a este tema también, porque hoy se dieron algunos allanamientos y la policía hasta ahora no cree tanto en esta versión que dieron las víctimas. Sospechan de algo más, aunque manejan con mucha cautela las hipótesis la Policía Nacional. Vamos a escuchar al jefe, al director de policía de San Pedro, como así también a la víctima, relatando lo ocurrido. Camino Resquín y Lima, justamente fueron víctimas una pareja que supuestamente estaba transportando dinero en efectivo y que fue interceptado por un vehículo de color negro de la marca Volvo, que luego fue encontrado que fue incendiado. Y justamente según las investigaciones se está manejando mucha hipótesis y eso ya está a cargo de los investigadores, ¿verdad? El vehículo utilizado para perpetrar el hecho posteriormente fue incendiado. Asimismo, fue incendiado en un lugar acá denominado Montanía. Encontramos la camioneta incendiada. En su interior también encontramos clavo Miguelito. Es una cosa que ya están preparando, que le están esperando a esta pareja que estaba viniendo de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Un asalto. Y aproximadamente 6 personas estaban. 6 a 7 personas. Primero el impacto fue en la llanta de la rueda. Y después nos pasó y se quedó enfrente de mí. Tuve que parar. Solamente un vehículo. Solamente un vehículo negro, Volvo, modelo nuevo. Eso es lindo. Después se bajaron ya con pasamontaña y vestido de paraíso, con armas largas, y nos disparó mucho el vehículo. Me echó en el suelo y me pidió dónde está la plata, y ahí le tuve que decir yo, ¿no?
O sea que sabía bien que ustedes estaban trayendo. Sí, sabían, sí. ¿Cuánto estaban? Nosotros estábamos entre dos estábamos. Y sabían. Porque justo vendimos el vehículo y se sabía que... ¿Dónde se hizo la venta del vehículo? En Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero. ¿Y cuánto era la cantidad? Y más o menos 150 millones. ¿Omar? Es el relato. Sí, así es, Iván. Sí, así es, Iván. 150 millones, hablamos de $30.000 aproximadamente, según las víctimas. Pero reitero e insisto en esto, la policía no cree mucho en esta versión oficial, en esta versión de las víctimas, y hoy se produjo 2 allanamientos en horas de la tarde en la zona de Lima sin resultados para la Policía Nacional. Al menos preguntamos, insistimos mucho en cuáles serían las hipótesis de la policía y al menos se muestran muy cautos en hilar, aunque alguna hipótesis o de comentar alguna hipótesis. Lo cierto es que dejaron en claro de que es la versión de las víctimas, pero no convence del todo a la Policía Nacional lo ocurrido en plena vía pública. Y hablamos aproximadamente, esto ocurrió ayer a la tarde, Iván, a las 4 de la tarde aproximadamente sobre la Ruta 3. Omar, ¿por qué no convencería el relato si la camioneta que se vendió es propiedad de ellos, digo, del matrimonio? Sí, pero después también la camioneta utilizada, Iván, según la policía es relativamente nueva la camioneta que fue incendiada y el monto no es tan alto, Iván, entendiendo que ellos después incendiaron la camioneta en la que se estaban desplazando y también no se descarta, Iván, de que eran personas muy allegadas a ellos porque actuaron con cara cubierta, cara cubierta y también en ningún momento intentaron disparar a las víctimas, solamente dispararon a la parte del neumático para neutralizarlo. La policía, al menos parte de esta versión de las víctimas y reitero, siguen las investigaciones, hoy se dieron allanamientos pero sin resultados por ahora. Según ellos, fueron a vender la camioneta, vinieron a Villaú a quedar inclusive a comer algo y después se estaban desplazando. En ningún momento se dieron cuenta de que alguien les seguía hasta que a la altura de Lima, una ruta muy transitada, la Ruta 3, Iván, vos que conoce bien, Osvaldo, es una ruta muy transitada, la Ruta 3, y llama la atención que a plena luz del día se actúa de esta manera. Reitero los dos casos. En el caso anterior que hablábamos también, al que mataron al funcionario del Crédito Agrícola, también se dio a la luz del día en la misma ruta y ahora también este caso ocurrido y ambos en el departamento de San Pedro. El otro en Resquín, este último caso entre Resquín y la ciudad de Lima. Omar, quiero entender bien nomás, cuando vos estás señalando que hay sospechas de la policía, ¿las sospechas son hacia las víctimas o las sospechas son en el sentido de que las víctimas o le habrían entregado a las víctimas posterior a la venta de ese vehículo? La sospecha de la policía es que pudo haber más dinero y que no solamente esa transacción se pudo haber realizado, al menos eso es lo que va a entender la Policía Nacional, que se puede hablar de más cantidad de dinero y que no solamente sería producto de esa transacción de la camioneta, de la venta de la camioneta, al menos eso es lo que cree la Policía Nacional. Dinero en negro. Es lo que sospecha la policía, pero la versión oficial, la versión de las víctimas es que ellos fueron a comercializar y que fueron despojados de su dinero. Uno llama la atención cómo se maneja, ¿verdad? Uno cuando hace esas transacciones normalmente deposita en un banco, no transporta consigo tanta cantidad de dinero, es relativamente buena la cantidad de dinero y más todavía cuando uno realiza este tipo de negocio, ¿verdad? Uno se imagina que deposita a la cuenta de un banco o algo, pero al menos es la versión que dio la víctima y la policía sigue investigando el caso que se dio en el departamento de San Pedro. Lo del antecedente que vos mencionás, ¿es una cuestión de antecedente o existe la posibilidad de que la misma banda de asaltantes, la que mató a un funcionario de Crédito Agrícola de Habilitación en un asalto, haya estado implicado en este hecho? No, totalmente aislado, Osvaldo, no tiene ninguna conexión, al menos el otro son del departamento de San Pedro. En este caso se presume que ninguno sería en el departamento de San Pedro, al menos la víctima y los atacantes, porque las víctimas son de Asunción, ellos se fueron a concretar el negocio en Pedro Juan y están regresando de Pedro Juan a la capital.
del país. O sea que se dio el caso nada más en el departamento de San Pedro sobre la ruta 3. Omar, una última consulta por lo menos de mi parte. Quiero entender bien la cronología de los hechos. ¿Hablaste de que ayer ocurrió este asalto o de que ayer se dio la venta? Ayer, al mismo día de la venta se produjo a la mañana y a la tarde, ayer en hora de la tarde, aproximadamente a las 16 horas, ocurrió el ataque a la altura de la ciudad de Lima, kilómetro 311 aproximadamente de la ruta 3. Y esto saltó hoy con fuerza entonces, porque la primera información que recibíamos es que ocurrió hoy. No, ocurrió ayer a la tarde, después a la noche se encontró el automóvil ya incendiado de donde se produjo el ataque y hoy se llevó a cabo algunos allanamientos sin éxito por parte de la Policía Nacional, Osvaldo. Gracias, Omar, vamos a estar en contacto permanente contigo, te liberamos, porque tenés que también estar trabajando ya para la edición impresa, así es que tener la mayor cantidad de detalles. Te agradecemos muchísimo, Omar. Hasta luego. Omar Acosta, nuestro compañero corresponsal en San Pedro, y hay muchas dudas realmente, se suman las dudas, porque presentaste el tema como un hecho dudoso, pero acá fue mucho más allá. La policía estaba sospechando de una cuestión ilícita de por medio. Sí, pero tenés que entender para la policía siempre te va a partir de la base de que no van a querer admitir que en su jurisdicción ocurran delitos. La policía siempre va a buscar ese elemento de sospecha para justificar, no inoperancia, porque tampoco la policía puede prevenir este tipo de... Pero es un gol en contra. Es un gol en contra, pues entonces algo tienen que buscar siempre. Pero de lo que averiguamos, esta pareja fue a Pedro Juan Caballero al 15 años de una sobrina. Y ahí ya la camioneta ya habían llevado anteriormente. Y se fueron esta vez para el 15 años y para cobrar lo que restaba por la camioneta Toyota Hilux. Unos $30,000 que a su vez cambiaron, parece, a reales. Y venían con ese dinero. Entonces, si no hay nada más detrás de esto, evidentemente la persona que le pagó le mandó a asaltar. Excepto que ellos hayan recorrido por toda la ciudad anunciando que tenían plata consigo. Y porque fueron muy precisos los asaltantes, como nos estaba relatando Omar. Y le siguieron desde Pedro Juan. A ver, hasta Villaú son 120 kilómetros. Esto ocurrió en el 311 y Villaú está en el 420. O sea, 110 kilómetros otra vez. 120 más 110 son 230 kilómetros. Aproximadamente lo que persiguieron entonces a esta pareja. Preciso para cerrar el paso, preciso para preguntarle dónde está la plata. Y fueron tras eso. Pues directamente fueron tras eso. Y por algo, ya te digo, la persona que les pagó, que les entregó, es la directamente sospechosa. ¿Quién más va a saber? 6 fueron los asaltantes, ¿no? 6 dicen. Encapuchados. 150 millones, 150 dividido 6. No, nada para ello. 6 por 3, 18. No, 5, a ver, 50, ¿cuánto puede ser? 30 millones. 25 millones. Menos. 25, 50, 100, 100, no. Y sí, pero ya da también. Más tener que pagarle al informante. Si es que no el que le pagó, luego se fue también. Pero pues el informante te va a chupar. ¿Cuánto te va a chupar? El 50% te va a chupar el informante. No, mucho ya. ¿Por qué va a ser mucho si él le da solamente el trabajo a uno nomás? En el caso que sea así. Ponerle que yo tengo el dato. 150 millones de guaraníes. Y yo me acerco, che, Osvaldo. Acá, ahí ¿Y vos cuánto vas a cobrar por un asalto? Y yo te cobraría el 50%. Mejor no hago el asalto. No Andar, llegate vos. Y si vos conseguís 75 para vos y 75 para mí, pues yo te doy el dato. Aunque viéndote ayulento, no creo que te animes. No, yo no voy a asaltar los derechos. Y bueno, ¿y para qué me preguntaste? Estamos haciendo una hipótesis nomás. En realidad estamos tratando de entender todo este tema. Me cuesta. No, evidentemente hubo una filtración. Le doy la razón a la policía en ese sentido. Claro, la policía no va a poder evitar. ¿Cómo la policía va a estar haciendo barrera casi 100 metros de la ruta? Imposible. No, digo, nomás le doy la razón de que tenga dudas acerca del asalto. Y sí, ahora, golpe consecutivo, lastimosamente en San Pedro otra vez. Sí, pero con la diferencia que en el anterior golpe, vos sabés que el anterior golpe, el que estaba contando Omar, para recordar nomás también, se presentó como un accidente de tránsito. Yo estaba de vacaciones cuando eso. Sí, estaba en Europa. Se presentó como un accidente de tránsito. El hecho. Cuando llegan al hospital se dan cuenta que estaba baleado. ¿El de la moto no era? En una moto, sí. En una moto. Sí. Ellos creyeron que eran víctimas de un accidente de tránsito. Y se encontraron con que estaba baleado y murió.
y no entendían por qué murió, qué fue lo que ¿Cuánto le ocurrió. robaron? Y creo que por los 300 millones. Algo así. 300 Había sido, estaba millones. trasladando dinero del crédito agrícola de habilitación. A la vuelta de la pausa, vamos a explicar el por qué nuestro país tiene tanto interés en el caso Arron Martí, al punto tal del que el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, va a estar presente en la audiencia pública a desarrollarse el próximo jueves en San José de Costa Rica.